Bienvenidos a Emprendete. Hoy tengo el gusto de ser acompañado por la maestra Anelia Moreno. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Se oye más fuerte? ¿Sí? ¿Te escuchas? Espero que sí. Iniciamos el programa desde una... Bien. Si por favor no nos escuchan, les agradecería nos lo hicieran saber para efecto de poder generar el programa lo más adecuadamente. Para la gente que nos quiere seguir por Facebook, recuerden entrar a la página de Frecuencia CAT y de ahí dirigirse a Facebook Live. Es que aquí no lo ubico. Aquí estamos. A ver, un segundito. Listo. Ya nos encontramos también por la señal de Facebook Live a través de Frecuencia CAT. Bien, buenas noches, Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, pues hoy, como les comento, trabajando desde una sede alterna, ya que no me encuentro en la ciudad habitual. Y el día de hoy voy a retomar un poco el tema que se trabajó la sesión pasada, puesto que hubo problemas de transmisión y al parecer no eh, no se escuchó, no se vio el video que grabé la semana pasada, entonces vamos a resumir un poco el tema, si me lo permites. Entonces, lo que venimos hablando es sobre las creencias, cuáles son las creencias, de dónde surgen y por qué las tenemos. Queremos alucir este tema sobre el concepto de la libertad económica y sobre el concepto de emprender. Entonces, muchas de las creencias que tenemos estriban sobre el empobrecimiento o la parálisis que nos ofrece el exterior y sobre la capacidad de respuesta que nosotros podemos generar para lograr nuestros objetivos. Parte de ello estriba sobre los tópicos o los paradigmas que tenemos sobre el dinero, sobre ciertos comportamientos y conductas, sobre los pensamientos que vertimos sobre opiniones o informaciones que de forma externa nos ofrecen, la forma en que la gente es manipulada, la forma en que se aprovechan todas las estructuras de mercadotecnia y de comercialización para pues generar nosotros la compra por impulso, por hacernos creer que no tenemos autoestima o que merecemos algunas cosas. En fin, yo he comentado en los programas anteriores que es bien importante entender que las creencias que nosotros tenemos y los conceptos que nosotros fijamos sobre las cosas vienen desde el hogar, vienen desde la escuela, desde la misma sociedad, y entonces hay que tener mucho cuidado en una etapa donde ya podemos tomar conciencia de todo lo que se nos ha dicho. En este caso, por ejemplo, se nos maneja mucho de que no hay dinero, ¿no? Es un concepto clásico en toda la familia mexicana, sobre todo clase media y clase media baja y baja, en donde nos dicen que el dinero no hay dinero, y la verdad es que Dios sí hay, ¿no? Entendiendo entonces que el dinero es una idea y quien piense que el dinero es el papel moneda, pues prácticamente está condenando su suerte a buscar el dinero como instrumento de cambio y no la generación de una idea que lo enriquezca. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Otro, por ejemplo, pues que me merezco comprar algún producto o servicio porque desde niño carecí de él y hoy que tengo la oportunidad de adquirirlo, no me quedo con las ganas y voy y lo compro. Entonces, ese tipo de creencias o de supuestos que nosotros nos generamos también nos afecta en lo personal, ¿sí? Entonces, de eso hemos venido hablando. Y bueno, las creencias significan cómo vemos el mundo, es el mapa de cómo nosotros vemos el mundo, qué vemos de él, qué creemos de él. Y tú estarás de acuerdo conmigo de que uno cree o ve el mundo dependiendo de las circunstancias en las cuales ha crecido, es decir, a nivel cultural, y por supuesto también su experiencia o su capacidad de instrucción. ¿Tú cómo ves? Y el entorno que maneja El, tanto en la escuela, en la sociedad. en la escuela, en la sociedad, en el trabajo, También. los compañeros con los que has crecido, las ideologías con las que te estableces, cada grupo social o cada grupo de referencia al que pertenecemos, también como somos personas que interactuamos con el medio externo, pues también nos llenan de datos externos, datos que nos van moviendo nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Equivocada o no, sí está afectando nuestra estructura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ver qué es lo que decimos o sobre todo qué nos dicen los grupos de referencia.
y puede ser el que sea. Entonces, nosotros vemos el mundo dependiendo de lo que sentimos y pensamos, ¿no? Somos lo que sentimos y lo que sentimos lo expresamos en pensamiento y después lo expresamos en acciones. Entonces, esto se puede ver reflejado así. Las creencias, pues, vienen de dos vertientes básicas, que es la cultura, y por otro lado, la cultura, y por el otro lado, el tema de las experiencias o de los hechos. Y estas dos son importantes. Nosotros no podemos soslayar la cultura ni la cuna de donde venimos, que es una de las grandes diferencias que pueden existir entre las personas. Más que diferencias sociales, la diferencia es la cuna, donde logras nacer, y en ese aspecto ninguno de nosotros es más que otro, es simplemente un accidente en la vida, ¿no? Sí. En donde naces. Y por el otro lado, las experiencias, pues básicamente tienen que ver de dónde naciste. Entonces, las experiencias, tus vivencias, también te van dejando códigos de pensamiento. Yo comentaba en 2 programas anteriores que de repente, si tú el hecho de haber tenido dinero implicó gastarlo o perderlo o prestarlo y que te lo robaran, pues vas a experimentar una sensación negativa. Y entonces vas a pensar que es malo que tengas el dinero disponible, y entonces a lo mejor te creas convicciones de que es mejor gastarlo que guardarlo, en fin, ¿no? O tal vez has crecido con muchas carencias y el día que tienes algo de capital, pues lo que buscas es gastarlo para satisfacer tus necesidades de ego, ¿verdad? De autoestima, tus ansiedades, y pues prácticamente lo vuelves a perder. Hay personas que, imagínate, ¿no? Que lucharon por salir de un buen viaje, juntaron todo el año capital, se van de viaje de vacaciones y les va muy mal, porque no tienen experiencia, no saben dónde, a qué ciudad ir o a qué instancia llegar, no saben seleccionar bien un hotel, no seleccionan bien el lugar donde comer. Entonces, como son turistas, los pueden hasta asaltar, se exhiben o se ponen en peligro sin saber dónde andan, y de repente, si esa experiencia fue negativa, ¿qué pensarías tú al regresar? Y si te vuelven a poner la posición de que vuelvas a ahorrar para salir de irte de viaje. Pues muchas personas van a volver a caer en la creencia de no, pues mejor no vamos porque nos va a volver a pasar. Exacto, eso. Van a revivir, pueden pensar que van a revivir lo que les pasó en sus vacaciones. Exacto, y ese es el problema, que las personas prácticamente van a retomar creencias a partir de las experiencias. No, pero aquí no hay aquí lo que hay que hacer es comprender que hay que analizar lo que estamos haciendo y por qué hemos ido. La realidad es que el contexto y el entorno no tienen la culpa de lo que estamos nosotros haciendo, sino es nuestra conducta. Por eso hay 3 aspectos vitales. Perdón, ¿qué pasó? Ya está. A ver, perdón, nada más déjenme checar, porque si ha habido interrumpido. No, ¿verdad? Está bien. ¿No? Aquí tenemos tenemos aquí a algunas personas que se están uniendo. Bueno, aquí seguimos con ustedes, mil disculpas, trabajando el día de hoy. Entonces comentábamos sobre que hay 3 aspectos que debemos nosotros tener para poder modificar nuestro patrón de creencias. ¿Tú sí crees que tenemos creencias positivas y creencias negativas? Sí. Y también crees que muchas de las creencias que nosotros hoy en día tenemos son producto de la convivencia con los grupos de referencia que nos rodean, Sí, que sí nos van modificando nuestra forma de pensar y de sentir, sí. ¿no? Ya sea que nos despierten aspectos que estaban dormidos, nos generen ansiedad, angustia o depresión, o sea, nos pueden mover las emociones. Y en ese aspecto, entonces, ¿qué es lo recomendable para que tu campo de visión sobre las creencias puedan modificarse? Pues principalmente, lo primero es tener humildad. ¿Por qué tener humildad? Porque debemos de reconocer que nuestras creencias no son absolutas, ¿verdad? Y que nosotros lo que creemos puede estar equivocado. Si nosotros damos esa alternativa, nos abrimos al número 2, que es tener apertura a escuchar a otra gente, a comprenderla, pero desde un punto de una escucha activa. Una escucha activa es aquella que es propositiva, asertiva, y que al escuchar a la persona estamos nosotros sometiendo un poco nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es algo muy complicado de hacer, no es que lo pueda hacer de la noche a la mañana, pero es algo que hay que concientizar y lograr desarrollarlo, porque no es tan fácil hacerlo. Entonces, y una vez que nosotros hemos logrado trabajar con estas 2 fases, pues lo que tenemos que generar es la acción.
si yo veo el mapa de mi guía, de mi camino, con ciertos errores, pues lo que tengo que hacer es ajustarlos, ¿no? Y hacer cambios. Si detecto que ciertos grupos pueden ser nocivos para mi estabilidad emocional, porque la tenía antes de pertenecer o de hacer ciertas acciones, ¿qué tendría que hacer? Pues modificar, alternar o cambiar un poco mi comportamiento. Si dentro de la familia me están hablando de que nada se puede lograr, ¿qué tendrías que hacer? Pues igual, exactamente lo mismo. No ponerte en contra, ¿verdad? No, Pero sí cambiar tú personalmente la forma de pensar. ¿sí? Y reflexionar y verlo desde otro ángulo, ¿no? Separarte un poco, pero no con soberbia, sino con la humildad de reconocer que, bueno, tal vez tu nivel de instrucción es diferente, porque ahí el nivel cultural pues va siendo el mismo, ¿no? Quitando lo que es la asociarte. Por la misma experiencia. Así es, así es. Entonces, aquí hay un paso que llamamos la escalera, que es un proceso del cual te lleva a modificar tus creencias. Lo primero que tenemos que comprender es que las creencias están basadas en datos, por supuesto, y en hechos. ¿Qué para ti qué es un dato, Anita? La información que uno tiene. Un dato es un dato es aquello, son... Con lo que uno cuenta o sí, lo que uno puede tener. Es información cuando nosotros la procesamos, ¿no? ¿Sí? O sea, los datos son aspectos que externos que nos llegan y que nosotros procesamos, ¿verdad? Para informar. Y los hechos, pues lo que vamos haciendo. Lo que vamos haciendo. Si yo hoy te dijera que México no va a tener crecimiento económico, que el Producto Interno Bruto va a ser del 0.1%, del 1%, que casi no hay crecimiento del país, ese es un dato que por sí mismo no dice nada. Sí. Tú lo puedes interpretar, ¿verdad? Y con base a lo que conoces, por ejemplo, ahorita del momento político mexicano actual, ¿qué podrías pensar? Como una opinión general. Olvídate del nivel de instrucción que tienes. Pues a nivel general, por lo que están diciendo las noticias y lo mismo que se está diciendo en las noticias es que efectivamente no se va a tener un crecimiento. Y entonces eso para ti sería tu opinión que ese sería ya para ti un hecho. No consumado, pero lo es. Sí. ¿No? Y yo podría pensar que también que va a ser un hecho consumado, pero que en realidad estoy suponiendo, no estoy diciendo que eso sea, es simplemente un ejercicio. Y yo puedo pensar que efectivamente no vamos a crecer económicamente, pero porque se está depurando la administración pública, ¿no? Y las empresas de mayor de mayor potencial o de mayor impacto social en el país. Pero en realidad eso es lo que yo puedo pensar basado en mi experiencia y en mis conocimientos, pero puedo estar equivocado. Y lo que tú dices también puede ser lo más acertado, puede estar equivocado. Entonces, aquí lo que nosotros procesamos como datos y los vemos como un hecho, para darles creencia o no, pues va a depender de nuestra forma de ser, de nuestros pensamientos, de lo que hemos vivido, etcétera, ¿no? Entonces, si yo te digo que es muy fácil ganar dinero, podría decir que sí. O podrías decir que no, ¿no? Yo te puedo decir, no, pues no es fácil, como si a mí me ha costado mucho trabajo, ve que toda la gente no tiene dinero, o sea, son datos que procesan y yo doy por hecho que eso es una mentira, porque en mi experiencia yo no he tenido dinero, aunque a lo mejor mi expectativa es equivocada y la tuya es más razonable, dices, no es cierto, sí podemos tener dinero, ¿no? Lo que pasa es que no hemos logrado conquistarlo, o no hemos logrado emprender. O no sabemos cómo. O hemos tenido miedo, etcétera, pero no necesariamente categorizamos una situación. Una vez que tenemos datos basados y los consumamos en los hechos, tenemos que pasar a seleccionar. No todos los datos, o no toda la información que nos llega, ya decodificada, es verdad. Nosotros tenemos que saber seleccionar los datos. Entonces, si alguien te dice que el dinero es perverso y que el dinero es malo, que es malo tener dinero, ¿tú qué piensas? Pues no, para nada. Eso es un dato cualitativo. Si te digo que la economía de México no va a crecer y que va a haber un gran desempleo y tú tienes el sueño de emprender, ¿qué pensarías? Pues que sí va a ser malo, que no voy a... que no lo voy a lograr. Bueno, yo ahí vería dato y el hecho, ¿no? Pero aquí yo selecciono el dato y digo, bueno, pues puede ser muy malo a nivel nacional, pero no tiene, tal vez yo tenga que ajustar mi proyección o reforzar mi esfuerzo, pues, mi trabajo para emprender, pero no por eso voy a renunciar al hecho de emprender, porque crisis para mí es sinónimo de oportunidad. Entonces, mientras un dato, yo sé que tú estás jugándome a la en contra, ¿no? Si ahorita si un dato puede a ti hacerte reprimir la intención de hacer algo,
o te puede hacer precavido, decir, mejor me lanzo hasta el siguiente año, porque este año la inseguridad es muy fuerte, no hay expectativas de crecimiento, y si yo abro mi negocio me voy a fracasar, pues yo puedo pensar al revés. Yo puedo decir, no, ahorita que es el momento para innovar, para generar algo mucho más creativo, ¿verdad? Y para tener mucho más cuidado y impulsarme. Entonces, a veces las personas reaccionan de una forma u otra dependiendo de las circunstancias, de cómo nos mandan los mensajes y cómo los decodificamos nosotros. Pero cuando tenemos una sociedad que nunca ha sido culturalizada a la libertad económica, que no ha sido culturalizada a emprender, que es manejada mediáticamente, pues es obvio, ¿verdad?, que le damos en nuestro poder de razonamiento y nuestro poder de conciencia a las personas externas, ¿no? Nosotros le creemos a alguien que nos dice algo, pero nosotros no lo analizamos, no lo verificamos, ¿no? Cedemos todo nuestro poder de análisis en un tercero, y eso se debe pues, porque prácticamente la gente no tiene el poder de decidir, ¿no? Ahorita tú ves que el actual gobierno está muy preocupado por la política social, ¿no? Más allá de estar de acuerdo o no con su tipo de gobierno y el tipo de economía nacionalista que está implementando, pues puedo decirte que sí es correcto que no haya pobres en el país. Tú y yo, a nivel nivel ejecutivo, hemos luchado mucho, ¿verdad?, para que romper con este tipo de paradigmas y ayudar a la gente. Entonces sí hay que hacerlo, pero si yo veo a los pobres como un estorbo o como una mano de obra, pues yo puedo decir que sigan y que tienen que existir, porque de ahí yo me nutro mis fuerzas laboral y yo pago menos y gano más. Y eso es un pensamiento empresarial muy radical, pero también muy real. Pero también puedo pensar que si estas personas logran consumir y logran entrar al juego del consumo y de la compra de bienes y servicios, pues quiere decir que van a acelerar, también van a ser un motor de consumo interno en el mercado y que van a generar riqueza interna también. Entonces, por otro lado, ellos también se van a incluir a la sociedad. Cuando la gente pobre tiene la capacidad de comprar y de decidir una marca o decidir algo, pues prácticamente están reinsertándose al tejido social y entonces, o a la sociedad. Entonces eso yo lo podría pensar, y ahora imagínate que fuéramos nosotros los que dirigíamos la economía del país, pues en bonitas, fíjate, qué triste, ¿no? En buenas manos quedaría, porque pensamos diferente, actuamos diferente y pensamos cosas totalmente dispersas posiblemente. Entonces, esto de la selección de datos es algo muy importante porque tenemos que cuadrarlo con nuestra forma de ser, con nuestros valores, nuestros principios, ¿no? Si tú estás hecha para emprender, no vas a aguantar tener un empleo, ¿no?, y un ritmo de vida y un estilo de vida de esa manera. Si estás y no estás hecha para emprender, si prefieres estar establecida en un empleo, pues ahí vas a estar más contenta. Entonces, o viceversa. Entonces, ese es el tipo de aspectos que tenemos nosotros que aprender a manejar. Después viene la interpretación. La interpretación pues es el mapa de creencias. Una vez que yo tengo datos, que yo los asocio con los hechos y que logro seleccionar qué información, ¿verdad?, es para mí relevante y cuál no, ya una vez que lo analizo, pues entonces mi patrón de creencias puede cambiar, y es lo que le llamamos hago inferencias, ¿no? Una inferencia es aquella creencia que yo hago basada en lo que yo sé o desconozco, pero al final estoy dando juicios, ¿no? Y son de carácter lógico. Lo lógico es pensar, ¿no? Lógico es pensar. Entonces, si tenemos estereotipos ya formados o conceptos ya tradicionalmente establecidos sobre ciertos comportamientos o ciertos actores sociales, pues prácticamente pues vamos a generar ese mecanismo. Por ejemplo, si nos hablan de una mujer exitosa, ¿qué podemos pensar en la sociedad masculina y machista? ¿No? Que el éxito no ha sido mediante el logro de su inteligencia, ¿no?, sino que se debe a otros atributos, ¿no? Eso es lo primero que se puede pensar. Pero y de un político exitoso, pues que es un ratero, ¿no? Entonces, de alguien que da noticias del corazón, pues que es no, aparte chismosa, es que es chismosa, ¿no? Entonces, digo, ese tipo de cosas se pueden pensar, pero son creencias que tenemos arraigadas, son conceptos que tenemos. En este caso, la interpretación debe estar basada en nuevos hechos. Cuando yo tengo una idea radical y veo que mis ideas están siendo confrontadas socialmente o que me están alejando de mi objetivo, entonces yo debo de restablecer nuevamente mi código de pensamiento y debo decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Porque eso se denota en los hechos. Pues entonces tengo que reflexionar sobre la información que tengo, cómo la he fusionado con la experiencia de vida que he llevado y, por supuesto, ¿verdad?, con qué datos puedo discrepar o no sobre el resultado final que he tenido. Imagínate a alguien que quiere emprender,
y que resulta que, pues que le va mal en su primer intento y fracasa. No digo que el fracaso no existe, ¿no? Porque fracasó aparentemente, pero ganó una experiencia. Pero suponte que le va mal. ¿Cuánta gente conoces, ¿no? O que hayas platicado con ella, yo creo que sí, bastante, que ha fracasado en un primer intento y prefieren ya no volverlo a intentar? Sí, bastante. ¿Por qué piensan así? Por miedo, porque igual y les puede repetir ¿cómo se llama? La misma situación, pero tampoco se dan la oportunidad de hacerlo y ver cuáles fueron los errores que cometieron. Exacto, y ahí, como no hacen eso, no hacen el análisis de los datos, ¿no? Entonces yo tengo que reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿en qué me equivoqué? Me equivoqué en esta parte, en esta parte, en esta parte, y eso es aprendizaje que todos debemos llevar. Todos, si a eso se le llama fracasar, todos hemos fracasado, ¿no? Y todos nos hemos levantado del piso, ¿no? Es como los bebés, ¿no? Un bebé se cae y ¿qué hace? Se levanta. Pues eso hay que hacer nosotros exactamente lo mismo. Entonces, la interpretación es este mapa de pensamientos, y entonces aquí después vienen ya las opiniones, ¿no? Y las opiniones, ¿qué son? Bueno, yo interpreto algo, o sea, yo interpreto que la economía del país va a estar muy mal y que por lo tanto no es bueno emprender. Entonces, cuando tú llegas y me preguntas, oye Alfredo, ¿y tú qué piensas de la apertura de nuevos negocios, de microempresas en el país? Tú vas a decir, pues va a estar trunca. Mira, la economía no va a crecer, el cambio político, la inseguridad, ahorita no son condiciones de poder emprender. Y eso va a ser toda la vida, ¿no? Todo el tiempo, desde que soy niño, recuerdo que hay desempleo y que no hay condiciones de crecimiento en el país, que siempre estamos mal económicamente. Ese ya es ya una directriz, ¿no? Que casi en CERCE nos la dicen para que así la creamos, es una constante. Entonces, aquí el tema es que, bueno, ¿sabes qué? La opinión que uno vierte debe ser muy cautelosa, porque es producto de todas las inferencias lógicas que has hecho. Pasaste por datos, los asociaste a tu vida de experiencia, pasaste por la interpretación, ¿verdad? Que es cómo tus creencias, tus valores se ajustaron a esto, y luego emites ya una opinión. Es decir, y hay gente que da opiniones como si fueran juicios de verdad, absolutos. En este caso, ya cuando la gente opina, pues prácticamente estamos pensando en acerca de las cosas, ¿no? Pero ya desde un punto de vista autoritario o ya desde una convicción ya muy personal. Y bueno, y esto nos lleva a generar acciones. Entonces, cuando vemos que las personas tienen miedo de emprender, o que las personas tienen miedo de crear algo diferente, de innovar, ¿verdad? O de arriesgarse a modificar procesos en una empresa, o simplemente modificar sus hábitos de vida, pues es porque simplemente todo este tipo de aspectos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Pues lo hacen perder, pues porque es el proceso de su información, porque tiene la creencia de que no va a poder. ¿Cómo crees que afecten las creencias socialmente hablando? Cuando no están bien enfocadas, o están deformadas, o creadas de una lógica que aparentemente es correcta, pero basada en datos y en hechos y en procesos que no hemos sabido digerir. Pues mal. ¿No? Y mal, ¿por qué? Imagínate que a ti te pasara eso. Si yo no estoy analizando los datos o la información con la que cuento, me voy a basar únicamente en lo que estoy escuchando o en lo que me han dicho. Y si esa información no es verídica, obviamente voy a tener yo datos erróneos que utilizándolos al momento de desarrollar o de emprender, pues me van a llevar por un mal camino. Es correcto. ¿Sí? Y no voy a lograr ¿sí? el objetivo que estoy buscando. Es correcto. Entonces voy a decir que no funcionó, que no es, que efectivamente la economía está en contra, pero si no analicé yo los datos anteriormente, pues no puedo. O sea, ya va a ser culpa mía el por no supuesto. poder salir adelante, claro, o cambiar tu patrón. Bueno, ¿y cómo le podemos hacer para la gente que desea emprender, pero por alguna razón no emprende? ¿Cómo romper? ¿Qué creencias deben de tener los emprendedores? ¿Cuáles tener o cuáles cambiar? Entonces, la primera que te puedo decir es tener una idea clave, que es lo más importante. A ver, ¿cuándo se nos viene una idea? Cuando nuestras creencias, que se convierten en patrones de conducta, nos generan o no satisfacción, ¿verdad? Y cuando estamos con una humildad viendo a los demás y entendemos que el que emprende para tener éxito debe de generar un satisfactor que genere calidad de vida a los demás,
que ese es el requisito esencial, entonces surge alguna idea pensando en los demás. Si un emprendedor quiere iniciar con una buena idea de negocio, pero no ve a sus semejantes, no comprende los problemas sociales a los que se enfrenta, etcétera, pues prácticamente no va a tener muy buenas ideas. ¿Por qué? Porque no está analizando ni sensibilizado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que...? Nada más está pensando en una cierta situación que está viviendo, que le está pasando, sin analizar su entorno. Y entonces no va a tener capacidad de generar una idea, ¿no? Y el dinero, ¿qué es? Una idea. ¿Verdad? El dinero es una idea. Y entonces el dinero como tal se produce desde la idea. Todo lo que hay alrededor nuestro es una idea. Y toda la gente, ¿verdad?, que ha logrado acumular riqueza espiritual y económica junta, bueno, ¿por qué lo ha hecho? Bueno, pues simplemente porque ha tenido una idea y tuvo el valor de reconocerla y toda la intención, ¿verdad?, de llevarla a cabo. Dicen que para que esa idea tenga éxito debemos estar basada en sueños, ¿no? Pero el sueño debe ser tan grande como tu sacrificio. Entonces hay personas que sueñan mucho pero no sacrifican. Hay personas que se sacrifican pero no sueñan. Entonces pues prácticamente están desasiadas. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es pues entender que mantener una idea es lo más importante si quiero emprender, ¿no? Y que esa idea debe erradicar cualquier creencia que me impida crecer. ¿Cómo? Vete a buscar un buen empleo, ¿no? Tú estudiaste para tu carrera y conseguir un empleo, ¿verdad? El dinero es malo, los ricos son malos, el dinero te va a envenenar el alma, etcétera. El dinero no es la felicidad, nada más lo ocupamos el 90 y tantos % de nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, si yo sigo con esas creencias, emprender es malo porque tienes que pagar impuestos, porque luego te cae Hacienda, ¿verdad? Porque luego los clientes no te pagan, porque vas a perder todo el poco dinero que tienes, en fin, toda la gente habla de sus temores. Entonces, la gente vierte sus opiniones y uno no puede estar escuchando todas las opiniones de ese tipo. Cuando alguien quiere emprender, debe de pasar por ese proceso de creencias, ¿verdad?, porque todos lo hacemos de forma consciente o inconsciente, ¿no? De forma prematura, de forma muy sencilla o muy profunda, pero todos lo hacemos. Y al final del día, sí vemos datos, vemos hechos, ¿verdad? Tenemos que trabajar con humildad para entender qué pasa, con la apertura de escuchar a la gente, pero no por eso dejarnos influenciar, pero sí tenemos de alguna forma que generar algunas inferencias lógicas, ¿no? Determinar nuestras creencias y entonces sí, ¿verdad?, generar lo que nosotros realmente queremos hacer. Y alguien que quiere emprender, lo primero que debe mantener es la idea. De la idea surge el producto o surge el servicio, de la idea surge el satisfactor, y si lo hace con amor, pues entonces tiene los ingredientes, y pasión, por supuesto, tiene los ingredientes para ir avanzando. Una segunda pregunta es romper el miedo. La gente no emprende porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? A fracasar. Al qué dirán, ¿verdad? ¿A qué otra cosa crees que tengan miedo? No la voy a hacer, no. A perder estatus, ¿no? El miedo es una emoción natural, innata, que es muy bueno que la tengamos. El miedo es un catalizador. El miedo es un estado de prevención. Lo debemos de ver como aquella emoción, sentimiento que nos avisa que debemos de ser preventivos al problema. La gente que tiene miedo no debe de paralizarse, porque tú sabes el costo del miedo, el costo que representa tener miedo, miedo del qué dirán, el miedo de no vivir, el miedo de no hacer lo que uno busca, lo que uno lucha. Bueno, a veces la gente se detiene por miedo pensando en que no va a poder, porque la gente misma se autodescalifica, ¿verdad? Porque si todo el mundo ha perdido, yo también voy a perder. Si yo vengo de cuna humilde, yo no tengo el nivel, ni el roce social, ni la preparación, ni tengo a los contactos, ni el círculo social para poder emprender. No tengo el capital, no, lo que no tengo es voluntad de cambiar mis creencias, ¿verdad? Y creérmela yo. Eso es lo que se tiene que hacer. Y alguien que quiere buscar la libertad económica debe de entender que sí puede hacerlo, antes que otra cosa. Yo he hablado con mucha gente que quiere ser libre económicamente. Yo hablo de libertad económica y éxito financiero. Yo no hablo de ser millonarios. Porque eso es otro tema muy diferente, ¿no? Yo hablo de que alcances tu libertad económica, ¿no? Es decir, que vivas, ¿no?, el tiempo que sea necesario. Si hoy perdieras tu trabajo físicamente, sin tener que trabajar, y el mayor tiempo posible, ¿no? La riqueza se mide en tiempo. Y por otro lado, el éxito financiero es cuando tus ingresos son iguales a tus gastos, pero si esos ingresos vienen de otra actividad diferente a tu actividad principal.
Entonces, mientras la gente no lo entienda así, ¿verdad? Pues está mal. Si la gente no entiende que ser inteligente financiero y tener aptitud financiera no es aquel que sabe de bolsa, que sabe de mercado de capital, de las fórmulas financieras, de la planeación, de la WAC, de los ratios financieros, no. Aquel que tiene esas virtudes de aptitud financiera es aquel que no se preocupa en cuánto ingresa, sino en cuánto gasta, y que entiende que no puede gastar más del 90% de lo que ingresa. Aquel que comprende que el primer gasto, por llamarlo así, que debe de hacer o de efectuar, ¿cuál crees que sea? A ti te pagan hoy. ¿Y cuál es el primer gasto que debes hacer? Me ahorro. Exacto, ¿de cuánto? Del 10%. Exacto, del 10%. Pero si no lo haces así, ¿no? Primero te pagas a ti con tu 10% y luego gastas todo lo que tengas que hacer, porque sí hay muchos gastos que se tienen que ejecutar. Pero si lo primero que haces es gastar todo, pues nunca vas a tener ese capital, ¿verdad? Y entonces ahí vienen los cambios de creencia, ¿no? Ser empresario supone explotar a la gente y hacer pues empresauro, como dicen por ahí, ¿no? O sea, mucha gente piensa que al ser emprendedor o empresario va a explotar al personal. ¿Tú qué piensas de eso? No creo. O sea, ¿por qué va a explotar al personal? Porque mucha gente piensa que los empresarios a eso se dedican, ¿no? A explotar a la gente, a tenerlos como esclavizados, a exprimirlos como todo lo que tengan, hacer como aspiradoras, chupamos todo y los dejamos secos y los deshacemos. No, porque a fin de cuentas es un empleo. O sea, si tú eres empresario y yo empleada, yo voy a estar trabajando. Ajá, pero hay gente que dice... no sí. Forzosamente en una microempresa, en una empresa de recién creación. O sea, si es eso, se da en todas las empresas. Podría ser en todas las empresas, pero con la experiencia dice, oye, la gente llega a tener hasta 40 años y la desechan de su empresa y ya no vuelve a trabajar. Es bien difícil que encuentre trabajo, ¿no? Entonces dicen, ingratas las empresas, ¿no? Porque yo me presté a trabajar ahí, yo me renté, he pasado varios años trabajando ahí, el día de mañana no soy productivo, pues me despiden por alguien que trae más entusiasmo o ganas por su ciclo de vida, y yo me paso maldiciendo al sistema y a la empresa porque pues me despidió, ¿no? Y entonces ahí quién es realmente el que tuvo el problema de caminar. El empleado. ¿Y qué es lo que hace el empresario? Pues también arriesga todo, pone el negocio, y ¿qué es lo que él quiere? Crecer, ¿no? Y la mayoría de los empresarios que se conocen, pues lo que buscan es dar empleo, generar una mejor expectativa de vida a la gente con la que trabaja, y bueno, nada más que pues las situaciones a veces económicas son muy duras y las personas, por muy buen corazón que tengan, las empresas pues no pueden ser sentimentalistas, tienen que ser muy objetivas en términos financieros, ¿no? Pero sí de repente pueden pecar en no querer perder sus márgenes de utilidad, ¿no? Entonces, todo tiene que ver dependiendo de cómo lo ven, ¿no? Una empresa global pues no se va a estar fijando en quién trabaja con ella, tienen que automatizarse a los procesos y tienen que generar la productividad que está marcada, ¿no? Una empresa pequeña, pues sí, ahí hay una convivencia más humana entre los integrantes y está más sujeta a la emoción humana, ¿verdad? Y ahí también coinciden otros valores. Pero el tema es que al final el empresario sí debe de entender que la gente con la que trabaja, como muchos piensan, no es para explotarla, ¿no? Porque sí se disfruta, ¿verdad? Para mucha gente cuando inicia un negocio, el ver que va a pagar poco y va a ganar más. Y de repente ese tipo de experiencia y de dato te va generando la idea y la percepción de que, o lo interpretas como, pues a la gente que explotarla hay que darle a ganar muy poco y los empresarios que se enriquezcan. Y entonces es el mismo patrón que teníamos en lo que tenemos en el sistema político, ¿no? La gente de arriba, pues roba, gane lo que sea, y el pueblo que se mate de hambre. Entonces, ese es el tipo de concepto que se hereda, ¿no? Y lo vemos en otros, lo repetimos nosotros mismos, ¿no? Es curioso que aquí la cultura, la gente de la llamada clase adinerada escupe lo que la clase social pobre no quiere, pero lo toma. Y cuando la clase social pobre toma algo, o escupe algo, lo toma la clase alta, ¿no? Entonces, es una simbiosis ahí media rara, un ciclo vicioso que no se rompe. Una cuarta pregunta, o una cuarta creencia, ¿no? Es, si tú ves a alguien que prospera y que está creciendo, ¿qué crees que podría pensar la gente que la conoce, ¿no? Que alguien empieza un negocio, un amigo tuyo, empieza su negocio y de repente le va re bien. ¿Qué crees que pensaría, no tú, porque sé tú que no pensarías así, pero ¿qué pensaría mucha gente alrededor de él? Sí.
Ah, claro, que se está robando algo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede ser, No pueden ¿no? creer No que pueden, no se lo pueden está creer, yendo. pero a lo mejor no saben si se ha desvelado, no saben si ha tenido, si ha estudiado, no saben si ha logrado mejorar sus técnicas de venta, no saben si ha tenido el valor de tocar las puertas y de presentarse y con aplomo y rojo ofrecer sus servicios con humildad. Eso no lo sabemos, pero lo que sí decimos todos es que si está ganando es porque es un ratero. Y el emprendedor, pues no tiene por qué pensar así. Un emprendedor lo que tiene que abrazar y amar es su idea, llevarla a buen proyecto, ¿verdad? Y no rajarse, porque eso va a pasar. Hace muchos años cuando yo vendía anticongelante, y la primera vez que salí con mi primer paquete anticongelante, pues me llevé como 100 cajas, ¿no? Y yo iba feliz porque los iba a vender. ¿Cuántas cajas crees que vendí? No sé si ya te conté la anécdota, pero ¿cuántas cajas crees que vendí la primera vez que salí a vender mi producto de anticongelante? ¿Eh? Como dos o No, vendí una. Y esa fue en el último changarro que me paré, ¿no? Yo ya regresaba derrotado, sintiéndome mal, como que había sido un fracaso. Me bajé por inercia en el último lugar que vi, ya me bajé totalmente desganado. Pero mostré mi producto, les interesó, me lo compraron y después me dijo, ¿sabe qué? Deme 5 cajas más, después a los 8 días, porque está muy bueno su producto. Fíjate, ese cliente me salvó la vida en ese momento, ¿no? Y después entendí, pues que simplemente había sido un día tal vez malo, tal vez bueno, un día difícil, pero fue un día. Y al otro día me volví a levantar y empecé a moverme y empecé a venderlo. Entonces, si yo me hubiera caído ese primer día, pues no me levanto, ¿no? Si yo me hubiera caído la primera vez que me dijeron que no iba a poder, pues se me levantan. Si tú te caes de la primera vez que te dicen que no se puede, pues te caes. Entonces, aquí nosotros, el consejo que le damos a la gente que emprende, pues es que obviamente, ¿verdad? Que deba entender que ganar dinero se hace con ética. La ética a lo mejor no te da de comer al corto plazo, porque le sufres mucho, ¿verdad? Pero a largo plazo es lo que más te va a dar de comer, ¿no? El prestigio, la ética, tu trayectoria, tu historia, eso es lo que da. Y un empresario debe entender, alguien que quiere emprender, debe comprender que no importan los hechos, no importan los datos, no importa lo que haya vivido. Lo que debe de abrazar, por repito, es su idea, ¿verdad? Quitarse el miedo, pensar con apertura y, por supuesto, entender que la riqueza que busca va a venir del trabajo, del esfuerzo y de la inteligencia de saber vender sus ideas, ¿no? Eso es algo de lo que debe de creer. Y la otra, una de mis favoritas, es que la gente dice que solamente puede emprender o poner un negocio cuando hay dinero, por lo regular. ¿no? ¿Y tú crees que eso es verdad? No. No. Porque si tengo una buena idea y funciona y le va a ayudar a la ciudad, yo veo cómo la puedo concretar con capital de otro, ¿no? Dicen que hay que hacer palanca y para poder emprender hay que usar, hablo de forma positiva, no manipulable, el dinero de otros, el tiempo de otros, la inteligencia de otros, ¿verdad? O sea, hay que hacer equipo con otros, con otras personas. El dinero lo puedes conseguir, ¿no? El tiempo lo puedes conseguir. ¿Ah? La experiencia de otros la puedes conseguir para que te orienten, el mentor. Pero lo que no puedes conseguir de otro es la capacidad de impulsarte, el amor que le tengas a tu proyecto, la idea, ¿no? Y el sueño que quieras llegar a tener. Cuando tú tienes un equipo alrededor tuyo, es más fácil llegar a buen puerto. La gente piensa que solamente teniendo dinero va a poder poner un negocio y es una total y absoluta falacia. Y te lo digo por experiencia propia. La realidad, pues yo empecé desde menos cero, ¿no? Y con deudas, yo estaba más destinado allá que para acá. Y la verdad es que el hecho de emprender un negocio con dinero no te garantiza que va a ser exitoso. Porque emprender con dinero implica que no desafiaste muchas cosas y no te supiste desafiar tú ante el entorno. Cuando tú empiezas desde nada y vas desafiando todas las circunstancias adversas que se te van prestando, las vas tumbando una a una, pues por supuesto que te estás formando como emprendedor y por supuesto que estás en camino a tu libertad económica porque lo que estás aprendiendo es a salir tú solo hacia adelante, ¿no? Y caminas en la incertidumbre para generar la certidumbre a los demás, ¿no? Yo camino en la incertidumbre porque yo no sé lo que vaya a pasar mañana o pasado, pero ese andar en la incertidumbre, ese desafío día con día, permite a la gente que me ha seguido, ¿verdad? Darle ese tipo de certeza
y de calidad de vida que han buscado. Entonces, el emprendedor debe entender que si no es capaz de hacer el negocio sin dinero, no va a ser capaz de hacerlo con dinero. Eso es una de las más grandes mentiras que se dan dentro de nuestra jerga de creencias, ¿no? Y creo que es la más tóxica de todas, ¿no? Bueno, y lo otro es que para poder empezar una empresa, lo importante es contar con una escritura pública que esté registrada ante el notario público, obviamente. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque primero emprendes el negocio, ya una vez que vaya avanzando, pues ya empiezas a ¿cómo se llama? Armar la parte de atrás. Pero la parte jurídica, administrativa. Que tener tu idea, que la vayas desarrollando, porque qué caso tiene que hagas tu escritura, que te des de alta en Hacienda, si a fin de cuentas el negocio no se va a... No lo vas a poder realizar. No lo concretamos. No se concreta. Y es que una empresa, ¿qué es? En esos términos, una empresa es un papel. Y como tú dices, el hecho de tener un acta constitutiva no dice que ya soy empresario, ni dice que va a ser exitosa, ¿no? Por eso hay muchas empresas offshores, ¿no? Empresas fantasmas, ¿no? Que aparentemente, ¿no? Y yo veo mucha gente que se dedica a dar conferencias de coaching, o sobre todo de cultura de libertad económica, de finanzas personales, y que se asumen como grandes personas, conferencistas de clase mundial, dando pláticas y congresos, y la verdad, ¿no? Y ya hemos visto y conocido a varios. Y cuando les ves su biografía, pues son dueños y emprendedores de varias empresas. Y cuando tú analizas, porque yo lo he hecho, ¿no? Y tú también creo que lo has hecho, ¿no? Y hemos visto qué empresas son las que representan, son empresas de papel, que no tienen actividad prácticamente, ¿no? Son empresas muertas teóricamente. Entonces, no, una empresa no lo genera el acta constitutiva, ¿verdad? Pagarle al notario o al corredor público e ir a registrar al registro público de la propiedad y el comercio el acta. Eso no te hace nada, ¿no? Emprender implica lo que me quieres comentar, ¿no? La parte donde dices, y no, porque el emprendedor, ¿qué tiene que hacer? Poner una idea en el mercado, comprobar que vale la pena, que la gente la acepta. La idea de crecer un negocio implica que el mercado te desarrolla a ti y no tú a él. Si yo tengo que hacer esfuerzos sobrehumanos para que el mercado comprenda lo que le quiero vender, pues solamente que fuera la innovación de las innovaciones y que fuera algo que nadie de nosotros conoce, ¿verdad? Pero si yo tengo una idea en el mercado, ¿verdad? Eso que yo voy a ofrecer, la gente lo tiene que detectar y la gente lo tiene que demandar. Quiere decir que lo que yo estoy ofreciendo vale la pena y para mucha gente es importante y lo van a codiciar o lo van a querer tener. Eso es lo importante. Si eso lo logro, como tú dices, pues ya primero hago lo primero, ¿verdad? Entonces, si establezco, ¿verdad?, el lugar físico, cómo voy a administrarlo, qué tecnología voy a ocupar, quién me puede financiar, etcétera, etcétera. Y ya en ese camino, en ese trance, efectivamente, llegará el momento en que tendré que la trámite de la empresa, ¿no? Y ya determinaré qué tipo si quiero que sea SADCB, SDRL, ¿no? De qué tipo de empresa es la que más me conviene, SC o AC, etcétera, etcétera, en base a los fines que yo logro, ¿no? Y por ejemplo, mira qué padre, hay mucha gente que tiene asociaciones civiles y tú sabes que no hace nada, más que estar sacándole dinero a través de la clave Clooney famosa, que si no la tienes, pues no eres beneficiario de donaciones o de apoyos sociales del gobierno. Entonces, pues, ¿cuántas asociaciones? Yo vi muchas asociaciones sociales, agrupaciones, que daban capacitación, bajaban los recursos, juntaban un grupo, les daban una bicoca de curso, les regalaban por ahí una laptop o un portafolio o lo que fuera, tomaban 2, 3 fotos y eso era todo lo que hacían, ¿eh? Era todo lo que hacían. No hacían labor, no sembraban, no generaban, no hacían nada. Entonces, de esas hay muchas. Y la verdad es que bueno que las quiten. ¿Nos afectamos nosotros? Sí. Nosotros somos como Centro de Estudios AC, pero no tenemos clave Clooney. Y esto también nos da honestidad, ¿no? Porque nunca quise yo la clave Clooney, porque yo nunca quise obtener recursos del gobierno, porque no me interesó hacerlo así. Estaba tan seguro de mi proyecto, ¿verdad? Me la iba a desafiar tanto que yo no iba a caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Donde te ves beneficiando, restándole dinero a los demás. Si la gente intermediaria
tomaba ese dinero y no lo mandaba a donde tenía que canalizarlo, pues es bronca de ellos, ¿no? Allá hay su conciencia. Nosotros hemos venido trabajando desde otra perspectiva. Entonces, esto es importante. En una empresa no es el papel. Una empresa te lo da la experiencia, el desarrollo. Entonces, pero si alguien que quiere emprender dentro de las opiniones no se acerca a alguien de experiencia, a un buen mentor que le explique el por qué, si es importante el acta, pero una vez que camina, una vez que ya tiene validada esa idea y que puede comprender que sí va a tener éxito, que va a generar recursos y va a generar empleo y va a insertar a la sociedad a muchas personas, etcétera, etcétera, pues entonces no sirve de nada el papel, ¿no? Si se van a aconsejar otras personas o siguen tristemente, lo tengo que decir, lo que muchas escuelas dicen, ¿no? Te enséñate a hacer tu acta constitutiva para que empieces a ser emprendedor. Eso no es cierto, es una mentira, ¿verdad? Pero bueno, sí deben de aprender a hacer una empresa, ¿no? Pero al finalmente los estatutos esos los pone el notario muchas veces, ¿no? Entonces, la empresa sí la deben de saber constituir y sí la deben de saber registrar, pero eso es un trámite de gestión que hay que cumplir y que por supuesto como bancos, hacienda, son procesos de gestión que hay que saber cumplir. Y si hay que tener una cultura fiscal, una cultura financiera, una cultura bancaria, eso es correcto. Pero lo más importante es enfocarme en el éxito que mi idea pueda tener en el negocio, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas o de las creencias que también los emprendedores deben de romper, ¿verdad? Y otra, híjole, es cuando tienes la idea de montar un negocio porque son buenísimos y a todo el mundo le va bien con ese negocio. ¿Qué piensas de eso? No, Yo voy a poner un bar, porque ¿sabes qué? Yo veo que toda la gente va y se emborracha y tú sacan billete. ¿Tú sabes qué digo? Pues ¿sabes qué? Yo voy a poner un bar, ¿verdad? Chicas, ya sabes cómo es el modelo, y entonces yo voy ahí y como le ha ido bien a mi compadre, a toda la gente, ahí voy yo también y lo voy a hacer. ¿Crees que eso sea exitoso? No, esa es otra creencia, una creencia muy errónea, muy aberrada y hasta tonta. Para que un negocio te funcione, un consejo que yo doy en lo muy personal es que no lo puedes iniciar copiando a alguien más, porque nace entonces desde la envidia, ¿verdad? No, si tú quieres por un negocio, piensa en una idea que le ayude a la gente desde tu cultura, desde tu contexto y desde tus potenciales, desde tus saberes. Y ve lo que la gente carece, ve qué necesita y en qué le puedes ayudar, ¿verdad? Y entonces sí, emprende el negocio que quieras, búscalo con todo tu afán. Pero si vas a poner un negocio pensando porque que alguien le ha tenido éxito porque él sí lo supo hacer y es bien tonto y es un idiota, ¿verdad? Y tú no lo eres, tú eres más listo, tú eres mucho mejor persona. Es más, yo tengo hasta doctorado, ya sé, mi primaria tiene, yo le voy a dar la vuelta, pues ¿qué crees? Que fracasas. Porque no es tu negocio, porque no está tu pasión, porque nace torcido, nace con el objeto de ganar lana, sí, no de ayudar a la sociedad. Entonces, alguien que quiere emprender debe entender que esta creencia la debe de romper. No puedes creer que porque a alguien le va bien en otro negocio te va a ir bien a ti. Eso es mentira vil. Cada negocio tiene su chiste y su secreto. Y tú puedes tener un negocio más complejo operativamente que otro, mucho más difícil de trabajar, ¿no? Hay industrias muy pesadas y hay industrias más ligeras. Y hay servicios muy complejos y servicios muy sencillos. Y yo puedo pensar que como me he dedicado a una industria muy compleja, ¿verdad? Pues estoy en condiciones de poder ofrecer una industria o servicios muy simples y pues va a ser bien fácil. No es cierto. Cada idea, cada negocio está sustentado en una idea y esa idea es compleja. Por eso existen modelos de negocio, que ya alguna vez hablaré de él en Canvas, y por eso existen una serie de técnicas que se tienen que conocer para poder llegar a esto. Por eso es muy importante que si la gente se vaya a todos estos centros de emprendimiento, el que quieran, donde los orientan, ¿no? Pero nada más que aguas cuando les quieran bajar dinero. Porque si el acta constitutiva vale 10,000 pesos, 8,000, 12,000 pesos, pues a ellos les dicen que valen 20, 25. Entonces parte del dinero que le bajan, se lo vuelven a quitar. Esa es la única desventaja que yo le veo a este tipo de proyectos sociales, ¿no? Que si no se tiene cuidado, pues bueno, a la gente le ayudan, pero al final de cuentas las hablean. Y luego se los dan a crédito, ¿no? No podemos iniciar un negocio con crédito, ¿no? Y es mejor que te ayude la familia, como sea, pero no pidas prestado, porque si inicias un negocio con deuda, no llegas a ningún lado. Ahí te quedaste, te vas a hundir, ¿no? Te vas a hundir, porque desconocemos todo. Dicen que para emprender hay que tener capital. ¿Cuántos meses de capital crees que debamos de tener como capital de trabajo? Y capital de trabajo me refiero al dinero que voy a ocupar para operar mi negocio. ¿Cuánto? No, mínimo 3 meses. 6 sería fantástico. Cuando voy a empezar un negocio, debo de comprender
que debo de mantener un flujo de efectivo o un capital de trabajo sano de 3 meses. Si yo no tengo dinero acumulado, tengo que ver cómo lo voy a conseguir. Y a veces, cuando tú llegas a una buena edad, yo llegué con una buena edad al mercado. Dije, oiga, señor, le traigo mi tambor de aceite, fíjese usted lo que es muy bueno, véalo, chéquelo, le conviene. Me dijo, oye, está muy bueno, me conviene. ¿Cuánto vale el tambor? Pues vale 2,000 pesos. Y en el mercado estaba en 6. ¿Y por qué tan barato? Pues porque yo lo fabrico directamente. Pero había las especificaciones de calidad. Pero necesito que me apoye para poderle surtir. ¿Le interesa? Sí, quiero 12 tambores. ¿Por qué me los paga por adelantado? O págueme la mitad, o págueme el 80%. Y me los pagaba. Y con él me empecé a levantar. O sea, y no es que yo sea buen vendedor o que era buen bluff. No, 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 no. Lo único que tenía que ver es que la idea que yo tuve la plasmé en un buen producto y se lo llevé al mercado. Y si era un producto que iba a jalar, el mercado lo iba a aceptar. Y el mismo mercado te ayuda. Y de repente tú puedes ver esto en grandes empresas que tienen programas de desarrollo de proveedores, de pequeños proveedores, ¿no? Móvil es una, ¿no? Donde desarrolla pequeños proveedores y varias empresas, por decir, ya no puedo estar más, pero hay muchas empresas que desarrollan proveedores, detectan a alguien que sabe trabajar, que tiene calidad, pero que es muy pequeño, es artesanal o es taller, y lo ayudan, lo levantan para que toda su producción principalmente sea para esa empresa. Y están garantizando la calidad del proveedor y están generando un proveedor leal. Entonces, hay muchos esquemas de este tipo que uno debe de entender. Entonces, no hay que tenerle miedo, simplemente es el arrojo, la valentía y la pasión que uno le debe de poner a lo que uno está logrando. ¿Tú qué piensas de eso? Pues sí, básicamente pasión para que pueda uno lograr el objetivo o el sueño que uno tiene. Porque si no tienes, como decías hace rato, es envidia. No conoces el mercado y no te va a ir bien, o no vas a poder desarrollarte. Así es. Y otra, por ejemplo, mucha gente trabaja y dice, pues sí, Alfredo, qué padre, no, vamos a tener, pero hay otra creencia muy marcada. Yo no puedo emprender un negocio si estoy trabajando. ¿A qué horas? O sea, ¿cómo? Estoy loco, estás loco. O sea, ¿cómo crees que voy a poner un negocio si estoy trabajando? No tengo tiempo. ¿Tú crees en eso? No, porque si tiene un sueño, aunque esté trabajando, lo puede desarrollar. Bueno, es Si que... es un sueño, Y es que el trabajo no te lo impide. Tienes que dedicarte horas, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas horas puedes tener en fin de semana? ¿8 o 10 horas? Más, ¿No? 24. O sea, alguien que le pone pasión, interés y le gusta lo que quiere hacer, en 6 meses ya lo está echando a andar, con trabajo o sin trabajo, ¿no? Pero la gente que no lo cree, me puede tirar como un loco. ¿Y por qué no lo cree? Porque no lo ha intentado. O porque en su experiencia, o porque tiene miedo, o lo ha visto en otros que han fracasado, y él cree que también va a fracasar igual, o porque no se siente con el potencial de hacerlo, ¿no? O porque piensa que la familia le va a estorbar, o porque no lo van a dejar trabajar, o porque le van a exigir tiempo familia, tiempo casa, y no lo van a dejar trabajar. La verdad es que son pretextos, son excusas, la verdad es que no tiene tanta pasión. Y tú ves mucha gente que luego pide apoyo, ¿no? Oye, que tú que tienes experiencia, apóyame. Y cuando tú los vas a apoyar, te quieren poner hasta las condiciones. Yo quiero que me apoyes de tal hora a tal hora. Y quiero que me apoyes nada más los días domingo y por teléfono. Porque mira, yo no, o sea, no se puede. O sea, no tienen interés, no tienen amor a lo que están haciendo. Entonces, no, sí se puede trabajar y pensar en crear un proyecto. Es más, para aquellas personas que tienen la idea de emprender y que están trabajando, pues están en condiciones ideales de hacerlo, aunque piensen que no. Y aquellos que están desempleados, pues también están en una condición invaluable, inmejorable de poder empezar. Yo empecé a emprender porque estaba desempleado. Yo me guardé mis 10, mis 9, mis 8 y yo no encontraba empleo. Y entonces yo me sentía absurdo. ¿Qué seguía después de que termine la carrera? Pues nada, va a haber un programa el día lunes de Sinergia, por ahí lo recomiendo, donde gente universitaria va a entrevistar a alguien dedicado al coach de vida y va a hablar sobre qué sigue después de que un estudiante termina la carrera, ¿no? Cómo se ve el panorama, ¿no? Y yo recuerdo que me decían que no pasaba absolutamente nada. Pues vamos a ver qué piensa la gente joven. Permítanme el gol, ¿verdad? Frecuenciacad.com el día lunes de 8 a 9 de la noche, el programa Sinergia, y una expresión joven, vista por jóvenes y expresada por jóvenes. ¿Y qué pasa con la carrera una vez que terminan sus estudios, ¿no? ¿A dónde los llevó o qué pasa? Y bueno, y van a tener un experto en coach de vida invitado. Yo creo que va a estar muy bueno, así que se los recomiendo ampliamente, ¿no? Para que lo puedan ver. No, perdone ahí el gol, ¿no?
Y oye, pero fíjate que yo he visto que todos los empresarios son ambiciosos. ¿Ese era? ¿Tú Mm, conoces muchos empresarios o algunos cuantos? unos cuantos, ¿no? ¿Y todos son ambiciosos? No, ¿No? Y esa es otra creencia, de que para ser empresario tienes que ser ambicioso. No, 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 no. Tienes que ser, no porque no tendrían empresa. no tendrías empresa. Sí hay que ambicionar, Ujú. crecer, pero no ser ambicioso económicamente. O sea, el empresario lo que quiere es ser de utilidad, lo que quiere es ayudar a la gente, ¿verdad? Es dar para recibir, no nada más recibir sin dar, ¿no? Entonces, alguien que emprende debe comprender, debe entender estas leyes universales que son aparte leyes orientadas al dinero, ¿no? La gente debe emprender, sí, pero mira, ya se nos está cayendo aquí la escenografía. Se me olvidó porque estaba bien. Algo no le No le gustó, pareció. no le pareció algo aquí al ser que nos acompaña hoy, pero bueno, este, Que nos disculpe. que nos disculpen, ahí nos disculpan por la escenografía, eso nos movió. Este, entonces, ¿en qué estaba yo, perdón? De En las que hay que personas. ser ambiciosos, ¿no? No, no, no. Hay que abrazar el sueño, hay que empoderarse del sueño y hay que luchar por los sueños, ¿verdad? Pero ambicioso no, porque entonces nada más estás pensando en el dinero, no te preocupas por la calidad del producto, no te preocupas por la calidad del servicio, ¿sí? Te olvidas de dirigir la empresa, te olvidas de los procesos finos del negocio, nada más quieres dinero, 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 y eso te va a llevar al fracaso. La gente que invariablemente va por el dinero, lo pierde. Esa es una máxima que debemos de entender. Entonces, no todos los empresarios son ambiciosos, no todos los empresarios nada más están pensando en dinero. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un negocio y una empresa? Porque acá yo creo que vale la pena aclararlo. No, al 100. Bueno, un negocio que para ti que es algo que dices, voy a poner un negocio, voy a hacer un business. Pues es un negocio, ¿no? Para sacar dinero. Exacto. El negocio es una mentalidad o algo eminentemente Enfocada al dinero. lucrativo. ¿Y la empresa? Pues al servicio. No necesariamente. Bueno, depende de eso. La empresa también tiene que pensar en el dinero, pero también piensa en su responsabilidad social. Oye, acuérdate que tenemos un doctorado en responsabilidad social corporativa. Entonces, la gente tiene que pensar, o sea, un negocio es una actividad eminentemente lucrativa. No me importa más que el dinero, ¿ok? Pero un empresario, sí, también, tal vez hasta en el inicio pensó en el dinero. En el dinero. Pero si tu idea la vas a plasmar en el mercado para ver si es de utilidad, entonces ya estás pensando en la sociedad. Sí. No necesariamente dinero estás nada más. pensando nada más en el dinero. Entonces, un empresario sí debe de tener conciencia social, ¿verdad? Debe de entender que no todo es dinero a la hora de emprender. Curioso, ¿verdad? No puedes ir dice al Quijote, no vayas tras las desgracias porque las puedes encontrar. Entonces, sí, tristemente aquí no vayas tras el dinero, papel, moneda, moneda. ¿Por qué? Porque aunque lo encuentres, Se te va a ir. lo vas a perder. Mejor ve por una idea, abrázala, desarróllala, ponla a servicio de la sociedad y entonces vas a obtener los beneficios, ¿verdad? Y otra más que el negocio es tu vida. ¿Tú crees que el negocio es la vida de alguien o la empresa es la vida de alguien? ¿Para qué la gente pone una empresa? Pues para vivir bien, para ayudar. Bueno, yo pongo una empresa para tener una mejor calidad de vida personal, la que yo proyecté, no comparándome con nadie, ¿sí? La mía. Pero lo quiero hacer de una manera honesta, decente y ayudando a los demás. Para eso pones una empresa, ¿verdad? Pues si no, entonces pones una tranza, ¿no? Como muchas empresas que te digo, hay offshore, o sea, una empresa negocio y te vas a las Islas Caimán y haces lavadero y medio. Pero en realidad tú dices, yo voy a poner una empresa que me permita vivir mejor, hacer algo a la sociedad, ¿no? Tener tranquilidad, certeza de lo que estoy haciendo es lo que vale la pena. Y bueno, en ese sentido, la idea de emprender va estriba a que el hombre de empresa, más allá del dinero, tiene que ver el beneficio social, ¿no? La utilidad al país, ¿no? La generación de empleo, el ser responsable con sus actividades. Alguien que emprende tiene que sacrificar muchas cosas, sueños, viajes, fines de semana, lo que tenga que hacer. Y si no le tiene amor a lo que está haciendo, difícilmente lo va a lograr. ¿Sale? Entonces, hay otros aspectos que se deben de entender. Y bueno, otra más, con todos los problemas que yo les citaba la sesión, el programa pasado,
a Alfredo, le decía, bueno, si, ¿qué piensas del PIB? Si es bajo, si el desempleo, bueno, cada quien tiene una visión del mundo. Si tú ves el mundo, si tú tienes la creencia de que el mundo va a estar peor, pues quiere decir que te estás empobreciendo de espíritu. Tenemos que pensar que debemos de creer que el mundo puede ser mejor si nosotros lo modificamos, si nosotros estamos aquí trabajando. La clase media es la clase más positiva, es la gente que piensa que el futuro va a ser mejor que el pasado. La gente más empobrecida es la gente que piensa que el pasado fue mejor que el presente, ¿sí? Cuando muchas de las personas de la población aquí en el país, cuando hemos hecho estudios, nos han dicho que el pasado a veces fue mejor y tú ves el nivel socioeconómico que tienen, te estás dando cuenta de que el empobrecimiento nos está llegando. Y tú puedes decir, o cualquiera puede decir, oye, yo no soy tan pobre. ¿Cómo no? Basta que tengas que sacrificarte entre elegir, ¿no? Tú tienes un auto, pues tuviste que elegir un auto que fuera conveniente a tus intereses. ¿Estás de acuerdo? Pero si te hubieran dado a escoger, que hubieras escogido una camioneta de premium y otra. O sea, si por ti fuera, si por gusto fuera, andarías en otro carro, no en el que traes, ¿verdad? Bueno, todos nos tenemos que restringir. Cuando la gente se tiene que aguantar y no escoger en primera oportunidad lo que quiere, está empobrecida. Cuando a la gente que busca la educación pública, superior, pública, le dicen, o preparatoria, escoge tus 3 opciones, pues la primera opción es la que debe de ser, porque es la que está cerca de su casa, esa es la correcta. No, pero de repente te mandan hasta el otro lado de la ciudad. Eso ya es empobrecimiento. Cuando la sociedad está carente de elección, ¿verdad? De prioridades, de poder elegir su prioridad, pues ya está empobrecida. Y la mayoría de la sociedad mexicana está empobrecida. Pero entonces, el emprendedor debe entender que no puede ver el mundo como una restricción con esto que hoy sucede, ¿no? Imagínate, las 6 de la mañana, no sé si lo has visto, ¿no? El metro, el tren ligero, entonces, o sea, el tumulto de gente que hay para poder subir, son miles de personas, o sea, no exagero, y no pasan los trenes y parece que no pasa hormiguero, y aparte, pues, todos los riesgos y peligros que eso conlleva, sobre todo para las mujeres y para los niños. Entonces, para la infancia, pues. Entonces, si yo veo todo lo negativo y creo que el mundo está restringido, que es de lo peor, pues me voy a desanimar, no voy a querer hacer nada, porque mira, está todo tan podrido que para qué lo hago. Ya me estoy pudriendo yo también. Alguien que emprende debe tener la creencia de que el mundo no lo debo de ver como una restricción, sino lo debo de ver como una oportunidad de desarrollo, ¿verdad? Híjole, ya nos pasamos de la hora, ya son las 9:15. Oigan, pues perdón, nos seguimos. ¿Algo que quieras comentar, hija? No. Pues te agradezco la compañía el día de hoy, ¿verdad? Hoy te estrenaste acá ya, al rato vas a tener tu programa, pero hoy ya estás en tus pininos. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Esto fue Empréndete y nos vemos el próximo martes, por ahí con algunas sorpresillas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.